su tema millones, porque se pregunta uno, tantos millones de personas que hay en el mundo, ¿y por qué me seleccionaste a mí? No sé si lo hace en tono de reclamo o en tono de amor. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Amigos, con este tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, directamente desde esta ciudad para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas, a Roberto Alexis Rojas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y la Asamblea Nacional Legítima rechazó totalmente la transacción realizada por el régimen de Nicolás Maduro al transferir 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo Refindonza, propiedad de PDVSA Caribe, filial de Petróleos de Venezuela, y que lo hizo al gobierno dominicano como parte de un canje por bonos no cancelados. En la sesión que se celebró durante la mañana tarde de hoy, la Asamblea Nacional Legítima calificó el acto como inconstitucional, tomando en cuenta que no se respetó la propia Constitución Nacional al hacer el proceso y se violaron varias normativas legales en este tipo de negociaciones. El acuerdo aprobado expresa claramente que se desconoce el cambio de propietario en la participación accionaria de cualquiera de las empresas que se encuentren en el extranjero, que hayan sido de legítima propiedad de Petróleos de Venezuela o sus filiales. Asimismo, responsabiliza a Nicolás Maduro y a su régimen, así como a aquellos funcionarios públicos y los miembros que usurpan la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela por la consolidación de este tipo de acciones oscuras que permiten el despojo de los bienes y la propiedad de todos los venezolanos. Así que la Asamblea Nacional Legítima rechaza contundentemente la venta ilegal de las acciones, la participación accionaria en la refinería de República Dominicana. Bueno, Alan, yo te voy a dejar una pregunta a consideración en medio del tema que vamos a tratar en este momento para que como abogado le expliques a la audiencia qué es un caso de lesa humanidad. Pues el chavismo presenta en el día de hoy ante la Corte Penal Internacional un informe sobre daños por el bloqueo. Pues la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ha informado el día de hoy que se entregó ante la Corte Internacional este informe Caso Venezuela 2 sobre el bloqueo de Estados Unidos, y ha detallado que dentro del documento se encuentra que han impactado las sanciones de la industria de la medicina. Rodríguez ha recordado que en el año 2016 se fueron 16 laboratorios medicamentos de estas sanciones y excusa ante esta situación. Ha enfatizado que se remitió el 13 de febrero del 2020 por el daño causado por el bloqueo criminal. En este sentido, ha precisado que Venezuela se encuentra en el 5º lugar de los países con más sanciones unilaterales alrededor del mundo. A su juicio, o sea, al juicio de la vicepresidenta, Estados Unidos ha cometido un caso de lesa humanidad contra Venezuela, contra el gobierno de facto. Bueno, pero es que el tema de lesa humanidad no va en acciones contra gobiernos, sino contra ciudadanos. O sea, usted viola derechos fundamentales y son casos de lesa humanidad. Cuando usted sacrifica la vida de una persona, cuando usted condiciona la ración de alimento para una población, cuando usted condena a una gente a andar sin educación, sin tener salud, sin tener derechos esenciales, cuando usted obliga a la población a migrar, cuando usted persigue, tortura, hostiga, demanda, viola el derecho a la libertad de expresión, usted también está cometiendo delitos de lesa humanidad. Pero los delitos de lesa humanidad no se orientan hacia gobierno. Usted no puede decir un gobierno X cometió delitos de lesa humanidad contra otro gobierno, porque el gobierno como institución
no siente, no tiene dolor. El que tiene dolor es el que pasa hambre, el que está en una clínica acostado sin tener recursos o provisiones para sobrevivir, el que pasa la pandemia sin que su estado le ofrezca garantías mínimas para ser vacunado. Esos son casos de lesa humanidad, casos que duelen en la piel, que siente una gran parte de la comunidad, en este caso venezolana. Entonces, esa es la explicación. O sea, tú no puedes demandar delitos de lesa humanidad contra un gobierno, porque obviamente el gobierno no es el que tiene el corazón, el que palpa una realidad, es la gente, es el pueblo, es el ciudadano, es la persona, es el que duele y padece todas estas circunstancias. Esos son delitos de lesa humanidad. En la Carta de Roma está precisamente ese tipo de cosas. Y en la actualidad se puede notar en Venezuela cómo esos casos de lesa humanidad son esos presos políticos que tienen ahí. Claro. Son esos niños que les ha tocado salir a Latinoamérica a recorrer trochas para pasar sufrimientos, para pasar desidias. Esos son casos de lesa humanidad. Claro, así es. Pero esto es el colmo del descaro, pues la gente, estos son unos descarados, unos caraduras que demandan delitos de lesa humanidad cuando son ellos los que propiciaron toda esta condición. O sea, el origen, ¿dónde está el origen de toda esta circunstancia? No en el hecho de ningún bloqueo, porque si hubiese bloqueo no hubiese llegado el día de antier un barco con 109 contenedores de productos desde los Estados Unidos. Si hubiese bloqueo, como ellos indican, no hubiese llegado Ferraris, vehículos de alta gama a Venezuela que se exhiben en la Mercedes. Coyo, los propietarios, ¿quiénes son? Pues los miembros del chavismo. No, sí, porque no son la sociedad civil normal. Claro, o sea, si tuviéramos bajo sanciones, hubiésemos tenido no hubiese bodegones donde se ofrecen productos en dólares. ¿Y quiénes son? Oh, sorpresa, los dueños de esos locales, pues vinculados al régimen chavista. Entonces, esas son excusas baratas. Y también, mire, son tan descarados que revisando el informe presentado por el régimen de facto, por los funcionarios y por cercanos al régimen de facto, en el que solicitaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se levantaran las sanciones que le impusieron a ellos con nombre y apellido. No es que es al pueblo de Venezuela, es a ustedes con nombre y apellido. Pues ellos solicitaron que se le levantaran las sanciones. ¿Y sabes qué alegaron? La violación al derecho a la propiedad, a la legítima defensa, a la tutela judicial efectiva y hasta la garantía de libertad de expresión. Qué descarados son. O sea, todo lo que ellos le hacen al pueblo venezolano fue lo que ellos dijeron que le hacía la Unión Europea a ellos cuando le aplicaban las sanciones. Y la libertad de expresión. Claro, cuando les impedía degustar de sus bienes mal habidos. O sea, por eso mismo, eso se pasan de descarados a veces. Y en este caso, bueno, ya lo señalabas en este caso del escrito que dirigieron a la Corte Penal Internacional, pero también lo hicieron con el Tribunal Superior Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, y quedaron muy mal parados porque el tribunal le ratificó las sanciones. Y ojalá que esto siga así, porque no es posible que miles de venezolanos estén padeciendo por las circunstancias de un grupúsculo, de una casta que se ha enquistado en el poder en Venezuela y que está abusando de esos privilegios y de ese poder a costillas del pueblo venezolano. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo cordial a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese grandioso equipo de producción. Ya con las noticias de la costa Caribe, el Magdalena, Bolívar, La Guajira y el Cesar. Zona portuaria ha dejado de recibir cerca de 9 millones de dólares. Corpo Magdalena avanza en dos frentes para reanudar los trabajos de dragado. Aso portuaria en alerta por impacto de la ola invernal en el canal de acceso. No descansaremos hasta recuperar el último peso. Iván Duque Márquez sobre el caso Mictic. El mandatario colombiano también aseguró que llegará hasta la última consecuencia. La moción de censura contra el Mictic será el 3 de septiembre. Abastecimiento de combustible se normaliza en Barranquilla.
Miembros en retiro de la fuerza pública piden curules en el Congreso. Hurtos en Barranquilla piden un mayor control de la policía. Vicepresidenta de Colombia aseguró que refugiados afganos no estarán dispersos en el país. Jóvenes entre 14 y 18 años podrán iniciar unión marital. 50 millones de recompensa por asesinos del estudiante Esteban Mosquera. Lluvias arrecian en la región por nueva onda tropical. Municipios ya tienen manual para ordenamiento territorial. Anuncian cierre de vía en el norte por reposición en redes. Los hallazgos de la Contraloría sobre el PAE en Santa Marta y La Guajira causan polémica. Según Salvador Arana, la alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia fue la estupidez más grande. Por inundaciones se inicia evacuación de familias en la costa. En Córdoba hay varios ríos desbordados. El río Cauca continúa inundando poblaciones de Sucre y en el Magdalena se desbordó el río Buritaca. Caribe entregan en Galapa kit de apoyo para pruebas Saber 11. Cruceros dejarán $32 millones a la economía de Cartagena. Este martes llega el Star Break de la línea Winston Krause con una capacidad de 312 pasajeros y 190 tripulantes. Ana María Bader deja la dirección de Pro Barranquilla. Verónica Gómez actualmente se desempeña como gerente administrativa y financiera. Asumirá el cargo de directora ejecutiva encargada. Atlántico exportó más de $7.2 millones a Canadá en Pro Colombia. Las tres líneas principales de productos que la costa atlántica le vende a Canadá son fungicida, $3 millones, aceites y grasas, $1 millón, productos farmacéuticos, $738,000. Frontera Energy perfora pozo costa afuera en Guyana. La tenista María Camila Osorio se despide del Weekday 250 de Chicago. Niño de 5 años fallece tras ser agredido presuntamente por su padrastro. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación para esclarecer el hecho ocurrido en Bogotá. Centros de vida de adultos mayores celebrarán hasta fin de mes. Jurisdicción Especial de Paz abrirá casos por desplazamientos y masacre. Fallecimientos diarios por COVID-19 se mantienen por debajo de 100 desde este lunes 23 de agosto. Bolívar, Caribe. Procuraduría advierte incumplimiento en fallo que ordena proteger Isla del Rosario. Nuevos operativos en La Guajira en el Mercado Viejo de Riohacha para recuperar espacio público, movilidad y seguridad. La Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Riohacha, capital de La Guajira, lideró nuevas intervenciones en el sector del Mercado Viejo para recuperar el espacio público, mejorar la movilidad y además generar sensaciones de seguridad a las personas que transitan esta importante zona de la ciudad. Jorge Antonio Oñate, hijo del jilguero de América, presenta video de la canción Enamoreta. Decretan pérdida de investidura del concejal de Villanueva, Jackson Contreras Romero. Chile revela su convocado para enfrentar a Colombia en las eliminatorias. En La Guajira, en la capital de Riohacha, la embajadora de la Unión Europea y representantes de varios países ya están sentados. Cayó en la Alta Guajira cargamento de cigarrillos de contrabando por valor de 2.300 millones de pesos. Delincuentes disparan contra bus de Copetrán en vía Albania-Maicao. De 5 balazos asesinan a hombre de 30 años cerca del Mercado Nuevo de Riohacha. Bomberos de Maicao en la frontera colombo-venezolana atendieron emergencia tras incendio en el asentamiento Villa Martín Camilo. Insólito, polémica, alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que su esposa perdió un bebé. En la OCAC de La Guajira le aprueban proyecto de agricultura por más de 6.000 millones de pesos. En el Festival Francisco el Hombre ya se escogió quiénes son los ganadores de tan importante premio del vallenato. Colombianos podrán volver a viajar a España, pero solo si están vacunados. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que España no extenderá la prohibición al ingreso de viajeros colombianos a su territorio, vigente desde el pasado mes de julio por motivos sanitarios. Arquero de Maicao Fútbol Club casi muere en pleno partido del torneo nacional Sub-17. Habitantes en condición de calle de Riohacha, La Guajira, recibieron atención integral. Realizan jornadas de limpieza en Barranca, La Guajira. Corpo Guajira adelanta acciones para controlar
impacto del pez león en Dibuya. Atonuevo lanza programa para ser más seguro. Sorpresivo relevo de la Policía Metropolitana de Santa Marta. El cambio se produce en medio de la grave crisis de inseguridad y criminalidad que viene azotando a la capital del Magdalena. En el Rodadero fue rescatado un bañista. Cerca de 100.000 inmunodeprimidos recibirán la tercera dosis. Ministerio de Ciencias clausurará programa Sistema de Innovación Empresarial. Santa Marta no es la ciudad más costosa del país. Durante la semana pasada, Santa Marta fue noticia a nivel nacional porque, de acuerdo con datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, sobre el índice de precios al consumidor, IPC, posesionó a la capital del Magdalena como la mayor ciudad con mayor inflación en Colombia, con una variación del IPS del 0,71%. Zona Caribe. Los alcaldes Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera con el mayor imagen favorable en la región Caribe. Homenaje a Héctor Roja Erazo en el centenario de su natalicio. El IDEAN caribeño alerta sobre nueva onda tropical en la amplia zona del mar Caribe. Asesinan al líder estudiantil de la Universidad del Cauca en el 2018 en protesta contra el SMAC. Había perdido un ojo. Comunidades guayú entre la pobreza, la tradición y la ciencia para enfrentar el COVID-19. Hallan detrimento de 329.823 millones de pesos en el hospital de Plató, Magdalena. Desde hoy martes llegarán más de 6 millones de galones de gasolina a la región Caribe. Gobernadora inauguró la semana pasada la juventud en Galapa. Gobierno fijó los topes salariales para gobernadores y alcaldes en el 2021. Región Caribe recibirá 101.000 millones de pesos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Venezolanos podrán afiliarse a la GPS y al CISBEN con el permiso por protección temporal. Y Colombia apunta el cannabis medicinal como un impulsor de las exportaciones. Señores, nos despedimos, será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el primer reporte de Carlos Ucategui, el Miura, durante la tarde de hoy. La situación es bastante difícil para el sector hotelero de la isla de Margarita, que ha registrado que más del 30% de los hoteles han cerrado de manera definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el principal emporio turístico venezolano se encuentra trabajando a un cuarto de máquina. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Cámara Hotelera de Nueva Esparta, esta cifra significa que hay varios hoteles que han cerrado definitivamente sus puertas como consecuencia de la crisis que afecta a la principal actividad económica de la isla. José Manuel Colmenares precisó que de 43 hoteles registrados en diversas categorías, 32 han cesado las operaciones definitivamente, entre ellos el Hotel Bellavista, emblemático y muy bello hotel, el de mayor tradición en la isla de Margarita. La directiva de la Cámara estima que al menos 66% de los establecimientos cerrados no retomarán operaciones en el corto o mediano plazo. Así que, además de perder estas infraestructuras turísticas, el desempleo que se viene para la isla de Margarita va a ser bastante serio, mucho más alto que el que se ha vivido hasta este momento. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema este, que es de nuestro grupo ¿Cuánto te amo, cuánto te quiero, Guayacán? ¿Qué? Por ahí está Carlos Miura diciendo y preguntando, bueno, ¿qué es lo que nos toca tomarnos? ¿Qué es lo que el jefe va a brindar? Claro, pero Carlos está que toma. Carlos está que toma, y con ese frío que debe estar haciendo allá en La Guajira, pues bien. Seguimos con más informaciones aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el sistema de trasplantes de órganos de los donantes fallecidos en Venezuela está detenido desde hace 4 años, dejando de hacer al menos 960 trasplantes a 150 de estos. Habrían sido para niños, de acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. La denuncia la viene realizando la diputada por el Estado de Aragua, Karin Salanova, el día de hoy en un derecho de información en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, llevada de manera remota, donde además ha indicado que han fallecido, y lo hemos dicho durante todos estos días, 15 niños en lo que va del 2021. Salanova ha expresado
que el clamor de la familia y de todos los venezolanos es la garantía de la vida y de la salud de todos, pero en especial en este momento la de los niños, a su juicio y de la parlamentaria. La espera de un medicamento o de un trasplante de órganos para un paciente pues se ha convertido en una sentencia de muerte por la agonía de la demora. No queremos seguir contando con cifras de fallecidos, queremos seguir contando victorias. Esto es lo que viene enfatizando la parlamentaria. Bueno, y hoy es Día Nacional de los Parques Naturales en Venezuela. Y esto que debe ser motivo de celebración y orgullo, porque Venezuela tiene 37 parques nacionales de alto nivel. Esto debería ser motivo de orgullo para un país, para una ciudadanía. Pero en este momento es un motivo de tristeza. Así lo denuncia la organización política Causa R, que señala que en Venezuela existe una violación constante y sistemática del ecosistema en los parques naturales, amparada por el Estado. Señala, por ejemplo, que en los estados Amazonas, Bolívar, del Tamacuro y Falcón, el régimen de Nicolás Maduro ha promovido acciones ilegales como el tráfico de madera, la tala de árboles y las actividades mineras, lo que amenaza la biodiversidad. De 37 monumentos naturales, todos están afectados, ya sea en infraestructura, ya sea por falta de mantenimiento, ya sea por tala indiscriminada, por invasiones y también por situaciones de minería ilegal que podrían agravar no solamente el ecosistema interno de estos parques, sino también el abastecimiento de agua de grandes poblaciones del país. También señalan que en el arco minero el régimen está devastando 111.843 kilómetros cuadrados comprendidos por 4 estados de Venezuela por la incesante y total deforestación y acciones mineras criminales en el Parque Nacional Canaima. El Guaraima Repano, el Ávila en Caracas, está muy deteriorado y es víctima de construcciones totalmente ilegales de viviendas para los llamados enchufados del gobierno, quienes aseguran tener privilegio de vivir en una zona protegida. También en la costa, en donde se realizan en el Parque Nacional Los Roques actividades diversas que afectan el reservorio de 300 especies de peces, 92 tipos de aves y 4 especímenes de tortugas, así como también se maltrata el parque en sus necesidades. Es decir, prácticamente todos los parques nacionales de Venezuela, según denuncia la Causa R, están afectados de alguna u otra manera por la acción irresponsable del gobierno de facto, que debería cuidarlos, porque no está cuidando un patrimonio de los venezolanos del hoy, está cuidando el patrimonio de los venezolanos del mañana, y ya estos venezolanos nacerían con una deuda ecológica bastante grande. Y el gobierno de Iván Duque prorroga la medida de beneficio de hijos venezolanos nacidos en Colombia. Pues el encargado político de la Embajada de Venezuela en Colombia, Eduardo Batastini, informó que el gobierno del presidente Iván Duque prorrogó la medida Primero la Niñez, que protege a los niños e hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia. Esta medida de Primero la Niñez fue adoptada en el año 2019 a través de la resolución 8470, que se encontraba vigente hasta el 20 de agosto del 2021. Esto es lo que ha venido destacando Batistini a través de su cuenta en Twitter. Bueno, fíjense que la condición en Mérida está de verdad bastante grave. En la medida que avanzan las horas se va detectando no solamente la destrucción por las lluvias, la muerte de varias personas, familias, ya supera la cifra de 16 personas los fallecidos en esta zona. Y también se detecta el poco equipamiento que tiene Protección Civil para atender este tipo de emergencia. La situación es caótica. No se puede acceder por tierra a poblaciones del sur merideño. No se puede acceder a Ejido, no se puede acceder a Tobar, a otras poblaciones merideñas por las circunstancias que están atravesando. Y se confirma amenazas de lluvia en las próximas horas que pudiera agravar esta condición. Desde Mérida, la población merideña está haciendo un gran llamado de alerta y hay la necesidad de abastecerlos de alguna manera de insumos básicos que les permitan sobrevivir bajo estas circunstancias, especialmente en Tobar, donde las condiciones han sido de verdad bastante graves. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte de la tarde, Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y a última hora, escasez de vacunas de Sinovac para segundas dosis en Barranquilla.
¿Qué tan riesgosa resulta la llamada variante Gamma? Es lo que se está ahorita en primera línea en Barranquilla. En el tema de la reforma tributaria, radican ponencia para reforma tributaria con 56 artículos. El proyecto antes constaba de solo 35 artículos. Se espera que el Congreso colombiano cite a debate en los próximos días. Mujer habría quemado con aceite caliente a sus 2 hijas en Sincelejo, Sucre. Investigan la muerte del bebé por presunto maltrato. Tema de la amnistía general. Estas discusiones hacen parte de un debate constructivo. Lo dice el presidente Iván Duque Márquez sobre la amnistía. Alcalde del Cesar ofrece recompensa por chismosos del pueblo. Una buena noticia: en mayo del 2022, Montes de María estaría libre de minas antipersonales. Concluyen detalles para elecciones en San Onofre. Reubican a las primeras familias afectadas por el desbordamiento del río Cauca. Turbiedad en el Sinú, en Córdoba, afectaría el suministro de agua. Quejas por exceso de humo en un sector del barrio Olaya. Dentro de la visita clave del presidente Iván Duque Márquez a Corea del Sur, confirmó que firmará un memorando de entendimiento para la repatriación de cuerpos de soldados colombianos caídos en la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte. Entregan medalla de honor al atleta Yubergen Martínez en Planeta Rica. La chef Endri Carreño se despidió de MasterChef Celebrity. EPA Colombia anunció que aspirará a una curul en el Congreso colombiano. Inundaciones en el río Sinú se adentra en el Parque de la Ronda y Montería. Tramo de la ciclorruta, las zonas verdes y otros espacios han sido tomados por las aguas en el Caribe colombiano. En Santa Marta, filas y aglomeraciones para reclamar familias en acción. Veteranos colombianos visitan Corea del Sur coincidiendo con el viaje del presidente Iván Duque. 2 veteranos colombianos que participaron en la guerra de Corea en el año 1950-1953 viajaron al país asiático, invitados por el gobierno. General retirado Mario Montoya pidió quedarse únicamente en la Jurisdicción Especial de Paz. Se cumplen 2 décadas, 20 años de uno de los peores ataques contra los Estados Unidos, el atentado contra las Torres Gemelas. La Universidad del Magdalena, destacada por el Ministerio de Educación. Polémico, confirman la detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar. La determinación respondió a un recurso de reposición que habría interpuesto el abogado defensor Iván Cancino. Prográmense, municipios del Cesar no tendrán energía este jueves y viernes por 12 horas cada día. El tiempo en Valledupar para el día de hoy va a ser fuertes lluvias. Alcalde de Aguachica, Caribe, rendirá cuentas ante el Congreso por negativa de recibir desechos sólidos de Santander. Pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se vacunan contra el COVID-19, pero muy preocupados los propios ancestros que dicen qué pasará con los rituales tradicionales. Caleb Morales y Juan Ricardo, la unión que cambió los 5 sentidos del vallenato. Este 24 de agosto se conmemoran 16 años del fallecimiento del rey de la nueva ola. A los habitantes de Los Venados les tocó recoger dinero para transportar vacunas contra el COVID-19. Las personas fueron citadas a las 7 de la mañana, sin embargo, el transcurrir de las horas se hacía más lejana la idea de inmunizarse. Prácticas agrícolas en La Guajira podrían disminuir hambruna del pueblo guayú. En el estudio que se realizó en La Guajira se determinó que se debería implementar acciones para promover la seguridad alimentaria de las comunidades. Niegan libertad al gerente de Endupar señalado de peculado. Patinadores del Cesar se lucieron en válida nacional puntuable. El grupo Cravas está embargado por más de 700 millones, lo dice Yadel Romero. El periodista Víctor Sánchez Rincones dio a conocer una serie de adelantos de su entrevista con Yadel Romero, ex vocalista del grupo Cabra. Alejandra Quintero es la nueva señora César. La actual señora César es administradora de empresa de la Fundación Universitaria San Martín. Nos vamos para Cartagena de India. Habrá controles rigurosos para evitar infiltrados en refugiados afganos, lo dice el presidente Iván Duque Márquez. Paros para esta semana en las protestas programadas en Cartagena de India. Abren proceso y dictan orden de captura por asesinato del director de La Opinión.
Hallan a joven colombiano desaparecido hace un mes en Miami. Solicitan retomar control estatal sobre el fuerte del Pastelillo. Y a esta hora campesinos de San Onofre bloquean la troncal a la altura de Palo Alto. En albergues están familias de Guaranda evacuadas por inundaciones en el departamento Sucre. El alcalde metropolitano de Cartagena de India, William Dow, hablará con congresistas de Estados Unidos de posible llegada de afganos. Una noticia buena: radican proyecto de ley que ayuda monetariamente a huérfanos por COVID-19. Revisan cámaras en El Dorado, en el aeropuerto internacional, para aclarar muerte de menor que viajaba de Medellín. Y esta noche se abre la convocatoria de Yo Me Llamo 2021. Sigue la polémica de EPA Colombia. Estará confundida porque lo dice: amiga, me están gustando los hombres. ¿Qué te parece, Alan? Esta muchacha lo que está es confundida. Tecnología, la house, su revolución digital inmobiliaria llegó al Caribe colombiano. Servicio de la empresa telefónica Claro ya se restableció totalmente en Colombia. Atlántico Caribe, funcionaria de la UDEA, muere de COVID tras contagiarse en la unidad de salud. Comienza participación de Colombia en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Atracadores se roban mototaxi en Barranca, secuestraron al conductor y lo dejaron amarrado. Capturan a Guayó en Manaure tras hallarle en su poder un revólver sin salvoconducto. Con proyectos productivos, 6.995 excombatientes de la FARC avanzan en la reincorporación. Sector Defensa Nacional moverá 14.4 billones en negocios. Listo el cronograma en América Latina para Legatos Colombia-Nicaragua sobre el Caribe. Feria de las Flores le dejó $30 millones a Medellín, y con el desfile que cerró la feria con polémica. Sur y centro de Antioquia en riesgo por posibles fuertes lluvias. Jurisdicción Especial de Paz realiza audiencia en Popayán por el alto índice de asesinatos de firmantes del acuerdo. En economía reportan que fondos privados de pensiones ganan 48 billones de pesos. Alta exportación de ganado vivo en Colombia divide a los gremios, y mucha preocupación por alza del 92% en precios del gas. Y si no lo sabemos, aquí en La Guajira, que sale el gas, es el más caro en toda Colombia, al igual que el precio de la electricidad. Ha subido más del 70% y no hay manera que ni los alcaldes ni, por supuesto, los defensores del pueblo hagan algo por la situación grave en el sur de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, retornando a los estudios. Bueno, este fue el segundo reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Pero Carlos también nos hizo llegar un video en medio de ese fuerte aguacero que ha ocurrido en horas de la mañana y que precisamente en este momento también está en La Guajira, en Barranca, lloviendo fuertemente. Pues en Villanueva se evidencia como una repetidora de más de 30 metros de altura ha caído a consecuencia de esta grave tormenta. Veamos y escuchemos el reporte. De pasar un torrencial aguacero acá en el municipio de Villanueva. Aquí vemos evidencias de los estragos que causó este torrencial aguacero, volvemos a repetir, donde una antena de más de 30 metros de altura, una repetidora de acá de la estación de policía, se vino abajo, está totalmente partida en 3 pedazos. Aquí estamos en estos momentos acá, cubriendo esta noticia. Una repetidora, una antena, cayó encima de la estación de policía. Por fortuna no hizo estragos, no causó daños en la fachada, en las instalaciones de la policía, y mucho menos tampoco hubo pérdidas materiales y humanas. En estos momentos acaba de pasar un torrencial aguacero aquí en el sur del departamento, como lo ven, una antena que sirve como repetidora acá en Villanueva, en la estación de policía, se vino abajo. Bueno, de verdad que impresionan las imágenes de lo que ha generado las lluvias, no solamente aquí en Colombia, sino también en Venezuela. Pero estuvimos observando previamente las ráfagas de viento que habían en ese momento, y de verdad que era impresionante. Eran vientos huracanados lo que estaba viviendo
las poblaciones de Barrancas y las aledañas en la Guajira Colombo venezolana. Vamos a estar muy pendientes de la situación. Agradecemos a Carlos que nos mantenga al tanto de toda esta circunstancia. Bueno, Nancy, y hay una noticia que es importante para Venezuela, y es la visita de la misión de la Unión Interparlamentaria, que viene a evaluar la grave situación de los derechos humanos de los venezolanos y la persecución contra parlamentarios venezolanos, cárcel y exilio. Así lo ha dicho Julio Borges, quien afirma como representante canciller del régimen de Juan Guaidó que casos como el de Juan Requesén, a quien no le respetaron la inmunidad parlamentaria ni el debido proceso y hoy permanece bajo prisión domiciliaria, deben ser evaluados por esta comisión. El régimen de Maduro ha criminalizado, afirma Julio Borges, el ejercicio de la función parlamentaria. Son muchos los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que han abandonado el país por esta persecución. Así que, bueno, enhorabuena a esta visita de la Unión Interparlamentaria Mundial, pero solamente el hecho de haberle dado un portazo a Iris Varela cuando preguntó sobre quién iría a representar a Venezuela en la próxima reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial, y le han respondido claramente que quien tenga la legitimidad, solamente eso ha valido la pena de la visita de esta comisión interparlamentaria. Pero bueno, lo importante es que realice su trabajo, que va a ser efectivo entre el día de ayer hasta el próximo viernes. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, a nuestro control master Robinson Cárdenas y nuestro corresponsal Carlos Tuscati, y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí, pegadita. Ya regresamos. Primavera de primavera, este tema de Víctor Muñoz y Guaco. Con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Y a esta hora de la tarde, Alan, tenemos al invitado, a Jorman Varillas, quien es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Muy buenas tardes, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Sí, muy buenas tardes, Alan. Muchas gracias por abrirnos este espacio tan escuchado por la diáspora venezolana, ¿no?, en lo ancho y largo del país. Bueno, Jorman, cuéntanos, ¿en qué condición te encuentras actualmente fuera de Venezuela? Bueno, en este momento me encuentro acá en el territorio de Colombia, netamente como exiliado político. Tengo asilo político acá en el país y ayudando en el tema de lo que es la diáspora venezolana a lo ancho de toda la frontera, tanto de toda la frontera de la Guajira colombiana, pegado con la Guajira venezolana, en donde hemos estado brindando una mano amiga a todos esos cientos de venezolanos que pasan y atraviesan la peor crisis jamás vivida en la democracia del continente. ¿Cómo evalúas tú la condición política actual en Venezuela? Bueno, vemos como una condición política muy crítica, en donde un régimen autoritario, el día de hoy, que cercena no solo los derechos fundamentales, la libertad de expresión, los derechos humanos, en donde no solo persigue, tortura y encarcela a quienes pensamos diferente a ellos, ¿no?, sino que también el día de hoy vemos como ha sumergido a nuestro país en la peor crisis jamás vivida en el continente americano. Mira cómo acabó con lo que es una de las principales empresas petroleras del planeta. Ha extinguido lo que es el aparato productivo venezolano, llevando a la peor crisis, desatando una hambruna en todo el territorio nacional. Vemos cómo eso ha arrojado la crisis política de persecución por parte de la dictadura de Nicolás Maduro Moro. Mira que esa política de expropiación, en donde comenzaron con el expresidente Chávez y continuaron con el dictador de Miraflores, Maduro Moro, vemos como el día de hoy el país está sumergido en altos índices de pobreza y los venezolanos, millones de venezolanos tratando de huir, y eso ha creado una gran diáspora en todo el continente americano y en el mundo, ¿no? Bien, estamos en un proceso político bastante activo.
Vamos a una convocatoria de elecciones regionales el próximo 21 de noviembre, a unas mega elecciones, pero también estamos de alguna manera sentados en una mesa de diálogo hablando sobre un posible acuerdo de salvación nacional. ¿Cuál es la visión que tienes tú sobre estos dos procesos políticos interesantes que se vienen desarrollando en Venezuela? Bueno, el acuerdo que aprobamos en la Asamblea Nacional, el cual encabeza el presidente interino Juan Guaidó, y nosotros lo acompañamos como diputado a la Asamblea legítima, electa en el año 2015, ¿no? Y vemos como en la dictadura de Maduro Moro, tratando de utilizar sus tentáculos a través de diferentes diálogos, que en el tiempo han venido unas decenas de diálogos que ha realizado con la oposición, buscando nosotros una salida democrática y pacífica para lograr reencontrarnos como venezolanos y podernos contar de manera electoral y allí buscar una salida política a lo que es la crisis venezolana. Pero Maduro, muy por el contrario, utilizando en decenas de ocasiones el diálogo para él agarrar ventaja, ganar espacio y ganar tiempo, pues, y seguir dilatando lo que es la salida de la dictadura y que Venezuela pueda transitar hacia lo que es un proceso de transición hacia la democracia. El día de hoy nosotros, como oposición venezolana, hemos impulsado lo que sería ese acuerdo de salvación nacional. Y lo estamos llevando a una mesa de diálogo hacia la Ciudad de México, en donde el reinado de Noruega está haciendo uno de lo que son aporte fundamental para mediar en lo que es la alianza opositora que enfrentamos a la dictadura venezolana, que somos el sector democrático, el sector que defiende los derechos fundamentales de todos ciudadanos, los derechos humanos, los de libertad de expresión y todos los derechos contemplados en la Constitución, acompañado por la gran comunidad internacional encabezada por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y más de 50 naciones que nos acompañan en el gobierno interino. Mira cómo hemos venido alzando nuestra voz a llegar a un acuerdo de salvación nacional y esto pueda derivar en una elección presidencial en donde los venezolanos de derecha o de izquierda y los venezolanos de a pie podamos salir a escoger los candidatos, y no solo los candidatos, sino al presidente que pueda llevar a ese gobierno de transición y sacar a Venezuela de la crisis donde está sumergida. Eso sí, con unos acuerdos internacionales que puedan arrojar en donde allí estén las condiciones mínimas para participar en los procesos electorales de la solución del problema, que es el proceso electoral presidencial. Jorman, en medio de esa participación política que se viene presentando para el 21 de noviembre, ¿cómo va esa candidatura por el estado Zulia de Juan Carlos Velázquez? Bueno, mira, allí se está impulsando muchos acuerdos. Nosotros llevamos el abanderado de Juan Carlos Velasco como secretario general de Acción Democrática en el estado Zulia, pero mira, sin dejar pasar en alto de que nuestro candidato es la unidad. Nuestro candidato como demócrata y como Acción Democrática, el candidato es la unidad. Juan Carlos Velasco ha sido un gran luchador que está desencadenando caminatas y tocando cada pueblo y caserío, en cada rincón del estado Zulia, llevando el mensaje socialdemócrata, pero al mismo tiempo llevando un mensaje de unidad, llevando un mensaje, haciendo un llamado a todos los partidos, no solo del G4, sino a toda la sociedad civil, a todos los empresarios, a los campesinos, a los estudiantes, al obrero, a toda la clase media y a la sociedad civil zuliana, que nos podamos reencontrar como zulianos y entre todos ellos poder lograr construir un gran consenso que pueda llevar con un solo candidato a la gobernación del estado en unidad. El candidato es la unidad para poder derrotar a lo que es este ampón criminal que se encuentra en el Palacio de los Cóndores. Y de allí traer lo que es un gran trabajo con mucho esfuerzo desde las bases sólidas de la sociedad civil zuliana, poder reconstruir lo que es el Estado que ha sido más golpeado por la crisis que vive Venezuela. Pero nosotros le queremos decir más que todo a los zulianos y a los maravinos, que el día de hoy no solo estamos alzando la voz de lucha para poder liberar la patria, sino decirles que la lucha tiene que ser una lucha híbrida. Y muchos de ellos dicen, ¿cómo la lucha híbrida? Bueno, la lucha, el voto y la calle, activar la calle con movilización, recobrar esos espacios de lucha, de rescate, que se sienta el pueblo reclamando, los enfermeros, los médicos, los estudiantes que el día de hoy tienen esas universidades cerradas porque fueron destruidas por la dictadura, asfixiadas presupuestariamente hasta cerrarlas y clausurarlas. Mira cómo vemos la educación media y básica y diversificada en este momento paralizada en el país, con la excusa del COVID-19.
pero nosotros que vivimos acá en Colombia nos damos cuenta de que acá se están desarrollando las actividades académicas, de que se activó la economía del país y que vemos que a través para combatir el COVID no tiene que ser cerrando a la gente en las casas, sino que atacar con jornadas masivas de vacunación en cada sector de la sociedad venezolana y con ello también, unado a ello, enviar alguna charla y programas de incentivo para que la gente pueda usar lo que son el sistema de bioseguridad. Pero mira, hay que prepararse, hay que movilizarse. No podemos seguir entregando los espacios a la dictadura de Nicolás Maduro, Moro. Tiene que ser la lucha híbrida, la calle y el voto para poder rescatar todos los espacios que están siendo secuestrados por la dictadura de Nicolás en estos momentos. Que has mencionado ya de repetidas veces y que es esencial en este proceso, el tema de la unidad. Sin embargo, vemos que hay mucha polémica entre factores de la oposición. ¿De qué manera se puede lograr esta unidad? Y no será obviamente una unidad perfecta, pero sí una unidad que permita pues alcanzar los objetivos fundamentales en el término democrático. Bueno, mira, la unidad perfecta es la unidad que va a derrotar a la dictadura. Estoy seguro que somos la gran mayoría. Los venezolanos que el día de hoy somos la gran mayoría, está descontento contra la dictadura, no solo en el tema económico, en el tema de la salud que está colapsado, en el tema de la educación que destruyeron todo el sistema educativo venezolano, la moneda venezolana pulverizada, acabaron con el bolívar, destruyeron con el bolívar y se hacen llamar bolivarianos. La clase obrera venezolana está el día de hoy cobrando sueldos de miseria, sueldos de la pobreza extrema, $2 y $3 cobrar el salario mínimo en Venezuela. Es por ello que todo eso en unidad, todo ese descontento hay que unificarlo en una sola bandera, derrotar a la dictadura. Y qué más que en este momento para darle un plebiscito a lo que es el dictador de Miraflores, ganándole la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de la alcaldía en el país, rescatando los espacios. Y al mismo tiempo, ¿por qué la lucha híbrida? Al mismo tiempo, unado con el voto en la calle, movilizando a ese pueblo, organizándolo, manteniéndolos en la calle hasta poder salir del dictador, el sátrapa que se encuentra en Miraflores. No hay ninguna otra salida. La salida tiene que ser con la lucha híbrida, el voto y la calle. Mira, hay que hacerle saber lo que es a la comunidad, al pueblo zuliano, al pueblo maravino, muy especial, y a todos los que nos están viendo en estos momentos, que las únicas y pocas victorias que hemos obtenido frente a la dictadura han sido electorales. El movimiento estudiantil, en el año 2007, cuando cerraron Radio Caracas Televisión, nos abocamos toda la calle. En ese momento yo era miembro de la Federación de Centros Universitarios. Más adelante fui presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia. Nos encontramos en el movimiento estudiantil de toda Venezuela y nos decidimos unificar, sin levantar banderas de un color político, sino la bandera tricolor, la bandera de las 7 estrellas, la bandera del tricolor venezolano. Y salimos a las calles en una sola voz, exigiendo el respeto a la libertad de expresión. Y fuimos todos en una sola voz y derrotamos al expresidente Chávez, al dictadorzuelo Chávez, lo derrotamos con la enmienda constitucional, pero todos a una sola voz. En esa misma lucha tiene que ir direccionada el próximo 21 de noviembre. Claro, siempre y cuando se puedan dar las condiciones necesarias y nos pueda arrojar la garantía de la observación de la comunidad internacional para ir y participar en el proceso electoral venidero de ese 21 de noviembre, en donde estoy seguro que se va a ganar la mayoría de las gobernaciones y alcaldías de toda la mayoría de los municipios de Venezuela. Bueno, usted me habla acerca de ese movimiento estudiantil del cual pues ha sido dirigente, y uno de nuestros oyentes nos escribe y le envía una pregunta: ¿qué negocios hacían en las universidades como dirigentes de la FECUP? Bueno, no la FEPU, la FAPU, eso es la Federación de Profesores. El movimiento estudiantil es la FCU. Bueno, mira, los negocios, no sé cuáles son los negocios, porque nosotros lo que hacíamos era luchar por las reivindicaciones estudiantiles, grandes movilizaciones, hacíamos acuerdos con todos los sectores y gremios que hacían vida en la Universidad del Zulia para ese entonces, y también con los gremios de la Universidad Venezolana. Grandes luchas, siempre mantenido y llevando los estandartes, no solo a la defensa de los derechos estudiantiles, porque nos tocó un momento crucial de la historia de los estudiantes, que no era defender solamente la universidad, sino movilizarnos a las calles, y ahí lo hicimos con la bandera de libertad, levantando el tricolor venezolano, en donde cayeron en esas luchas decenas de estudiantes universitarios, y que otros se encuentran en las mazmorras del SEBIN, y otros nos encontramos en el exilio, pero simple
llanamente por una sola lucha, que era conceder la libertad y la democracia a nuestro país. Finalmente, ¿qué mensaje le das a este venezolano que aún se siente con dudas para ir a participar en el próximo proceso electoral? Mira, aquí no tiene que haber duda, como se lo digo a los hermanos colombianos, como se lo dije a los hermanos peruanos. Si no salen a votar, va a ganar lo que es quienes representan la miseria, la desidia, el hambre, la persecución y la destrucción de uno de los países más ricos de América Latina y del mundo. Mira, con las primeras reservas petroleras del planeta, lograron acabar con ellos, con la joya de la corona, con PDVSA, con quienes impulsaron la creación de la OPEC, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Estos señores, porque no representa una ideología política. El día de hoy no es de derecha, no es de izquierda. El día de hoy es un proyecto que sumerge a la esclavitud al venezolano, un proyecto que sumerge y persigue a quienes piensan diferente, como el proyecto de Nicaragua, como el proyecto de La Habana, como el proyecto de Rusia. Y nosotros representamos este proyecto, el proyecto de la reconstrucción del país. Por eso que le digo a nuestros hermanos venezolanos que se encuentran con dudas, hay que salir a votar masivamente. Nuestra arma es el voto, de manera organizada, que no pueden hacer la trampa, de que ellos van a intentar hacer la trampa porque tienen muchos controles que ponen los puntos rojos, que amedrentan a quien van a votar, que llevan la bolsa de comida, que te amenazan, que te botan del trabajo al empleado público. Pero nosotros tenemos que organizarnos y es por ello que se está llevando los diálogos en México, para buscar las condiciones. En estos momentos no hay condiciones. No hay condiciones para participar en el proceso electoral, pero nosotros tenemos que seguir organizándonos y exigiendo las condiciones. ¿O acaso cuando la dictadura de Pinochet en Chile y el Partido Social Cristiano y otros sectores de la oposición chilena querían enfrentar a Pinochet a la dictadura? Pinochet se la puso en bandeja de plata. Pinochet le dio todas las garantías y para que pudieran participar. No, pero se organizó la oposición, participaron en una elección y derrotaron a Pinochet. Luego fueron a la transición y pudieron reconstruir esta gran nación que es Chile en estos momentos. Nosotros creemos que hay que organizarse en todos los sectores y que yo entiendo el rencor y yo entiendo lo que es un poco el descontento que siente la población venezolana, la apatía, porque no ven los resultados de la salida de la dictadura y que el alto costo de la vida cada día está más elevado y que el sueldo y salario no alcanza ni para comprar lo que es la cesta básica, ni siquiera para un mes, vamos a decir, ni siquiera para una semana. Yo entiendo lo que vive el venezolano, tengo mis padres, tengo mi familia allá en Venezuela y sé lo que vive un venezolano allá en Venezuela, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, porque los que estamos fuera tenemos que trabajar bien duro y ustedes lo saben, para poder enviar para los que están adentro y mantenernos nosotros acá y poder pagar los servicios, lo que es el arriendo y todas las necesidades básicas que tenemos los venezolanos en el exilio, fuera del país. Porque unos estamos en el exilio perseguido y otros están en el exilio obligado, que se fueron por el hambre, por la miseria, por la desidia, porque los sueldos y salarios no le alcanzaban. Por todo esto hay que organizarse y salir a votar para que puedan regresar los que están fuera del país, para que podamos reencontrarnos, para que podamos reconstruir nuestra patria, para que podamos hacer de esa Venezuela la Venezuela pujante y la Venezuela grande, no solo que soñó Bolívar, la Venezuela que soñaba Lozada, que soñaba Urdaneta. Por eso que por todos ellos hay que salir a votar, por la familia, por los hermanos que están fuera, por la familia que está dividida en estos momentos, para poder reencontrar a toda nuestra familia de la gran Venezuela. Gracias. Jorman Varillas, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, que se encuentra actualmente exiliado aquí en Colombia. Muchas gracias, Jorman. Muchas gracias, Alan. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial. Y Almagro saludó el nuevo diálogo de Venezuela y aseguró que la OEA está lista para cooperar. Pues el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ha saludado el día de hoy las conversaciones lanzadas en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Afirmó que el bloque regional está listo para cooperar. Hoy Venezuela está en un nuevo proceso de diálogo. Esto pues es lo que dijo el diplomático uruguayo durante una mesa redonda de la sede de la OEA, la mayor disposición de la organización a cooperar a las que salga todo bien. Ojalá todo salga bien. Bueno, y fíjate, este comunicado es bien extraño, pero bueno, me parece de verdad llamativo. En el tuit oficial de la República de Irán en Venezuela se publica esto: la República iraní
condena enérgicamente cualquier acción que sea contraria a los principios de las relaciones internacionales y que obstaculice las actividades de los diplomáticos. Esperamos la libertad inmediata de Alex Saab como embajador y enviado especial del gobierno de Venezuela. Esto es un comunicado que ha salido esta tarde por parte de la República de Irán en Venezuela, la Embajada de Irán en Venezuela. Bueno, no hago más comentarios. Sorpresa, sorpresa. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, la conga con el grupo venezolano Criollo House ha convertido estos temas clásicos en temas de rumba. Prácticamente nos sentíamos como en una discoteca. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Con fondo electrónico y sobre todo con un DJ subiendo y bajando ahí el ritmo. Él se dio el champú hoy. También, pues ahí tenemos la conga. Me gusta este grupo, ha convertido los temas tradicionales venezolanos en ritmos sintéticos y con voces, y bueno, lo ha modernizado y de cierta manera pues ha gustado mucho aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así el último pedacito de torta de Venezuela siempre, siempre ¿Quién Venezuela. es el que se lo va a pelear? Bueno, por ahí está nuestro corresponsal Oliver Luyano, que tal vez pues se coma ese último pedazo. Por ahí está sonriendo Oliver. Buenas tardes, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Oliver, no tenemos micrófono. Gaby, ¿ahora sí me copian? Sí, perfecto. Bueno, amigos, desde acá, desde esta zona, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, amigos, me toca la última parte de la torta, ¿no? Y bajo esa música de Criollo House, bueno, la pasamos con alegría y nos falta una Coca-Cola, ¿verdad? Nancy y Alan. Bueno, amigos, nosotros seguimos desde acá, desde esta zona de frontera, y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Se trata de Vladimir Rodríguez, dirigente político de Venezuela. Buenas tardes, Vladimir, bienvenido a Siempre Venezuela. Epa, ¿cómo estás, Oliver? Gracias por tu invitación esta final de la tarde de este martes 24 de noviembre y gracias a la emisora San José, Radio San José, por darme la oportunidad para esta entrevista con ustedes. Bueno, nos toca esta última parte de la torta, como dicen los compañeros allá. Hay un tema que a nivel de la política está ocupando bastante centimetraje, y es el hecho de que el día de hoy se registra la renuncia de los directivos del partido MUC. Esto a raíz de algunas indecisiones, dicen ellos, del G4. ¿Qué nos puedes comentar, Vladimir, acerca de esa situación que se ha presentado en el día de hoy? Bueno, mira, efectivamente todos los venezolanos nos amanecimos el día de hoy sorprendidos por la decisión de que los directivos de la tarjeta MUC, que fue la tarjeta exitosa en el año 2015, cuando fueron las elecciones parlamentarias y donde la oposición venezolana obtuvo 112 diputados y las 2/3 partes, hoy los directivos de esta tarjeta renuncian por la manera como el G4 viene manejando la relación y la escogencia de los candidatos en los diferentes estados y municipios. El momento político y social del año 2015, que el del venezolano que votó en el 2015, es muy diferente al 2021. Y pareciera que la dirigencia política hoy está al frente del G4 no ha entendido ese proceso en Venezuela. Los venezolanos vamos a llevar una gran sorpresa, que vamos a sorprender a toda Latinoamérica y a todo el mundo por esas elecciones regionales que se van a dar. Se está cerrando un ciclo político, económico y social en Venezuela. Liberalismo autocrático que representa la gente del gobierno actual en Venezuela, que ha llevado tanto dolor y tanto sufrimiento a los venezolanos, está llegando y se está cerrando un ciclo. Y con él también se va un sector importante de la oposición venezolana que, como decía hoy un prestigioso encuestador, Luis Vicente León, en un Twitter
hace como 3 horas, estableció que en la última encuesta de Data Analysis establece que el 81.6% de los venezolanos está reclamando la renovación de un liderazgo político en Venezuela. Y es precisamente las elecciones del 21 de noviembre que va a marcar ese hito. Y va a marcar ese hito de cambio en Venezuela porque muchos van a ser gobernadores y alcaldes que van a ganar del sector independiente. Ahorita los últimos sondeos de opinión establecen que el PSUV, que es el partido del gobierno, en todos los sondeos de opinión está sobre el 20%, pero hay un 65% del país que no quiere nada con nadie, no quiere con el PSUV, pero tampoco con lo que está planteando el G4 en este momento. Y se están dando fenómenos políticos en muchos estados y municipios del país, donde, por ejemplo, te puedo decir que ahorita, hoy, específicamente en la ciudad de Caracas, que es la alcaldía más importante del país, Antonio Escarriangola, un candidato independiente, profesor, abogado, puntea las encuestas en Venezuela, por encima del PSUV y por encima de los candidatos del G4. O sea, que es un fenómeno electoral. Así te puedo decir situaciones que están pasando en municipios en el estado de Aragua, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, que es una ciudad cuatricentenaria, donde un empresario, como es el caso de Andrés Aular, prestado a la política, está con el 63% de apoyo a la población. Y así te puedo decir cualquier cantidad del país que se está viendo. Y por ejemplo, aquí, tú que eres llanero, en la zona de Valle de la Pascua, específicamente, ahí tienes al profesor Jaramillo, que es un dirigente importante, independiente, también está ganando. O sea que vamos a ver una renovación en Venezuela de toda la clase política con estas elecciones que se avecinan el próximo 21 de noviembre. Ahora, Vladimir, ¿qué están haciendo ustedes, por ejemplo, qué está haciendo tu partido para motivar a la gente a participar? Habida cuenta que no solo, ya tú decías que hay mucha diferencia con respecto a la elección del 2015, donde se salió masivamente. Ahora, ¿qué hacen ustedes para motivar el voto en este momento? Bueno, yo te digo lo siguiente, Bolívar, son dos momentos distintos. El momento del 2015 fue un momento cuando se construyó una plataforma electoral, pero hoy en Venezuela los venezolanos están reclamando una ruta de cambio y en positivo. Y es por eso que desde la Alianza del Lápiz, Partido Popular, estamos exponiendo 5 aspectos fundamentales. Vamos a la construcción de un sistema liberal, democrático y social. Cuando te hablo de esto, te hablo de esos elementos que van a fundamentar lo que va a ser la nueva vida de los venezolanos a partir de estas elecciones, lo que se va a construir en Venezuela. Nosotros consideramos, en primer lugar, que Venezuela tiene que ir definitivamente hacia el libre mercado. Venezuela tiene que ir hacia el libre mercado para que los capitales, tanto internos e internacionales, puedan actuar para dinamizar nuestra economía venezolana. El Estado venezolano no puede seguir controlando a través de leyes como controles de precios o expropiaciones para regularizar los costos. No, es el mercado a través de la producción, el desarrollo, el empleo, es que va a fortalecer la economía venezolana, y eso es lo que realmente estamos planteando nosotros. Otro elemento importante, el derecho a la propiedad privada, es fundamental en este proceso. Tiene que haber un marco de leyes jurídicas, tanto ordenanzas municipales, leyes regionales y reformas de la Constitución que le garantice tanto a los inversionistas extranjeros como a los inversionistas venezolanos que el dinero que se invierte en Venezuela, porque digan lo que digan, Venezuela sigue siendo la entrada a Sudamérica y su ubicación geopolítica es estratégica para el mercado tanto norteamericano como para el mercado que tiene que ver con las islas y los hermanos de Colombia y Sudamérica. Entonces, Venezuela es un país atractivo para la inversión. Primero, porque tenemos un clima súper agradable, no tenemos el problema que tiene de frío, de invierno, de calor, tenemos una primavera permanente en Venezuela, y las condiciones son favorables. Entonces, desde la Alianza del Lápiz creemos en eso, en un libre mercado, creemos en la propiedad privada, creemos en un proceso fundamental que la educación debe ser factor fundamental para transformar el cambio en Venezuela. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque eso tiene que venir concatenado, porque Venezuela también tiene, no solamente la gente nos ve en el mundo como que somos un país petrolero, no, Venezuela tiene otras riquezas, pero para que nosotros podamos producir esos recursos naturales y transformarlos en riqueza, tenemos que tener una población bien educada y bien formada. Si no logramos eso, no tenemos nada y no vamos a tener éxito. Pero para eso tenemos que formar a nuestros ciudadanos en temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el turismo.
Venezuela apunta a ser uno de los países en el mundo que puede tener la mejor entrada de turismo aprovechando. Tenemos unas costas espectaculares, creo que tenemos las mejores playas del Caribe. En fin, tenemos la zona de Los Roques, pero al mismo tiempo tenemos el Salto Ángel, la zona de Bolívar, tenemos nuestros llanos, o sea, pero el Estado venezolano tiene que garantizar seguridad tanto para los turistas que vienen de afuera como también para los turistas nacionales. Entonces, en esa parte fundamental, la Alianza del Lápiz tiene que estar trabajando y estamos haciendo porque no estamos esperando llegar para hacer las cosas. Estamos iniciando esta gran discusión con los ciudadanos que nos permita establecer la nueva Venezuela que queremos para los próximos 20, 30 años, pero que esté establecida con factores fundamentales de respeto, de consideración y de valores. Y otro elemento importantísimo que creemos en la Alianza del Lápiz, que tiene que ver con el proceso de descentralización. Nosotros los venezolanos y la clase política de este país, a través de nuestra constitución que tiene más de 200 años, tiene una deuda que es el federalismo. Tenemos que darle más fortaleza a los estados. No puede ser que sea centralista todo el proceso. Y ese proceso tiene que darse a través de estas elecciones regionales que van a estar el próximo 21 de noviembre y los cambios que se van a producir en Venezuela, que no tengo dudas, porque tenemos el año que viene probablemente el referendo revocatorio, hay negociaciones para entre el gobierno, lo que está pasando en México para adelantar las elecciones presidenciales en Venezuela para mediados del 22 o el 23 y una nueva Asamblea Nacional, pero este camino ya se inició, se está abriendo un nuevo ciclo social en Venezuela. Permíteme que te interrumpo aquí, y ¿tienen ustedes confianza en el CNE en Venezuela? Mira, el Consejo Nacional que se acaba de designar en Venezuela, para mí y para nuestra organización política, así lo dijo Antonio Scarri, nuestro presidente, goza de la mayor respeto y balance en Venezuela. Nunca antes en el Consejo Nacional Electoral, la parte fundamental del CNE, para que lo sepan los radioescuchas de tu programa, fundamental es la Junta Nacional Electoral. Y casualmente el rector, el rector Pisón, bueno, el rector que está ahí, es miembro de la Junta Nacional. En la Junta Nacional es donde se hace todo el proceso electoral, todo lo que tiene que ver con todo ese proceso, y esa persona que es el ingeniero Picón, fue el mismo que montó la estructura electoral del triunfo del año 2015, o sea que no hay ninguna persona que está ligada al oficialismo. Por otro lado, el presidente del organismo es Enrique Márquez, que hasta el año pasado, hasta este periodo, fue primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, donde estuvo por primera vez el triunfo del año 2015. O sea, son dos expertos políticos y electorales que están al frente de eso. Y ha habido una gran amplitud. Por ejemplo, te puedo decir que esos funcionarios que había de coordinadores por centro de votación, que todos eran del PSU, ¿te recuerdas? Que se ponía una persona con el chaleco y tú te vas a hacer la cola, tú vas a votar. No, mira, eso no va a suceder en este proceso electoral. Aquí, claro, era militante del PSU. Aquí la llave que abre el cambio en Venezuela es lo que están reflejando las encuestas. Los venezolanos van a salir a votar, pero van a salir a votar bien. No es que le vas a imponer desde el este de Caracas, le vas a imponer 4 partidos, le vas a imponer a los candidatos a los venezolanos. Eso no se lo va a Hay posibilidades, hay posibilidades de que la oposición en Venezuela salga con candidatos unitarios a esta altura, ya 5 días para inscribir candidatos. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Ese es un error que está considerando mucha gente. La oposición en Venezuela es el 65% de los venezolanos que quieren cambio en Venezuela. O sea, yo quiero decirlo con mucha responsabilidad hoy. La mayoría en Venezuela opositora son los venezolanos que están llevando palos todos los días con el problema de los servicios públicos, con el problema que se les pulverizó el salario al venezolano. El primer problema que tienen hoy los ciudadanos y el primer debate que tiene que tener la clase política de Venezuela, más allá de las situaciones de negociaciones que se están haciendo en México, es cómo hacemos para recuperar el ingreso del venezolano. Y estos próximos gobernadores y alcaldes que van a ser electos, diputados regionales y concejales, se van a conseguir que este gobierno que está de salida en esas regiones dejaron quebradas a esos gobiernos regionales y a esas municipalidades. Ahora les tocará a ellos construir junto a los ciudadanos, apoyar el emprendimiento, apoyar a los ciudadanos a construir ciclos económicos, socioeconómicos productivos para producir riqueza y mejorar los ingresos a los ciudadanos en cada municipio. Ese va a ser el gran debate y el debate de Venezuela en los próximos años. ¿Cómo le recuperamos el ingreso a los ciudadanos? Y no le vamos a recuperar los ingresos a los venezolanos con un gobierno que se esconde bajo la fachada del socialismo, porque no es socialismo. Utiliza la fachada del socialismo
para seguir manejando a través del militarismo todos los controles, como aquí los militares manejan el gas, manejan la gasolina, manejan los alimentos. Todo lo que toca lo destruyen, ¿no? Claro, y se esconden bajo la fachada del socialismo, porque no son socialistas. Esto no son socialistas. Esto es un gobierno de corte autocrático que maneja con el poder concentrado desde la región central, pero que se debe disminuir. Las últimas elecciones del PSUV, las divisiones del PSUV han sido tan profundas, pero tan profundas, que así tú votes y ellos elegían los candidatos a alcaldes o gobernadores. Bueno, tú podías ganar las elecciones, pero el Comité Central, si no le convenía, te lo borraba, y eso es lo que está pasando. Es por eso que hoy, creo que esta tarde o el próximo viernes, el Consejo Nacional Electoral anuncia la extensión a solicitud del PSUV de las postulaciones hasta el otro domingo, porque no han podido ponerse de acuerdo. Ahora, el problema es el siguiente. Bueno, Vladimir, el problema es que quiero agradecerte, ya la torta se me está acabando. Quiero agradecerte por darnos estos minutos y vamos a quedar atentos a cualquier información que ocurra por allá en este tipo de, o sea, en este ámbito electoral en Venezuela. Ya palabras finales, agradeciendo. Bueno, sí. Bueno, mira, yo lo que le quiero decir a los compatriotas venezolanos que me están escuchando por esta vía, los compatriotas de la hermana República de Colombia, que la esperanza en Venezuela no se ha acabado, que los venezolanos estamos luchando, que estamos construyendo un nuevo país, como lo hizo Bolívar y como lo hizo Santander. Estamos construyendo una nueva Venezuela que permita brindarles no solamente a nosotros los venezolanos, sino devolverle la paz a la región, porque creemos que hay hombres y hombres con valores, con principios, y yo creo que desde la Alianza del Lápiz, que estamos construyendo a través de educación este proceso, no nos va a milanar a seguir luchando, que a través de la educación y a través del entendimiento vamos a construir una Venezuela mejor para todos los venezolanos y para todos los latinoamericanos. Venezuela va a ser la Venezuela de los años 60 y de los años 70, y vamos a recuperar nuestra producción petrolera, así como vamos a recuperar nuestra gente que se lo ha ido, y que darle las gracias a todos los amigos colombianos por recibir, y en Latinoamérica a nuestros hermanos, porque la verdad que es bien lamentable que un país petrolero tan rico haya sido tan empobrecido, porque la situación en Venezuela es muy tensa. Bueno, gracias, Vladimir no con balas ni con golpe de Estado, con votos, porque las dictaduras se sacan con votos. Gracias. Sí, señor. Gracias, Vladimir. Gracias a ti, vale. Un abrazo. Saludos a Carri. Bueno, mis amigos, desde esta zona de Arauca, tuvimos el placer de conversar con Vladimir Rodríguez, dirigente de la Alianza del Lápiz, quien ha destacado que están preparándose para participar en las elecciones. Nancy Alan, desde esta zona de frontera audiencia, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Bueno, muchas gracias, Oliver. Muchas gracias por este reporte. Y bueno, es la visión que se tiene desde la Alianza del Lápiz sobre el proceso electoral en Venezuela. Me impresiona esta cifra. En 8 años, es decir, el tiempo que lleva Maduro montado en el poder, han muerto 76 venezolanos por tortura. Es un trabajo que preparan nuestros compañeros de producción de contenidos allá en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Siemprevenezuelaweb.com. Usted puede chequear este trabajo. 76 venezolanos muertos por torturas en 8 años. Y la brutalidad del régimen chavista sigue dando que hablar. Algo que engrosa las acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Revisen este trabajo preparado por Alfredo y el equipo de siemprevenezuelaweb.com. Seguramente pues van a encontrar ahí detalles esclarecedores de cómo y por qué han fallecido estos 76 venezolanos víctimas de tortura durante los 8 años, qué coincidencia, los 8 años del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Bueno, ahí es donde toca recordarle a la vicepresidenta que ese sí es un caso de lesa humanidad. Así es, así es. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.